Bienvenidos, esto es Proyecto en Comisión. Mi nombre es Fernanda Pandolfino. En este programa te vamos a contar cómo se trabajan los proyectos en la Cámara de Diputados, cómo ingresan en la Cámara, pero sobre todo cuál es el tratamiento que a esos proyectos se les da en cada comisión. Ese tratamiento está a cargo de los asesores, para que cuando sean votados en el recinto entiendas cuál es el beneficio que esta ley va a traer a tu vida. Hoy nos vamos a ir a la Comisión de Prevención y Control del Narcotráfico. Vamos a tratar el proyecto sobre la legalización y la regulación del cannabis. Este es un proyecto que es bastante controversial y que ha traído un debate bastante importante. Voy a darle la bienvenida a mis invitados. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, ella es Natalia Souto, es la asesora de la diputada Victoria Donda, que también ha trabajado en numerosos proyectos. Bienvenida, Nati. Por otro lado, Daniel Arenaza es el asesor de la diputada Ferreira Araceli del bloque del Frente para la Victoria. Y el especialista e investigador Mariano Fusero, que también trabajó en el proyecto de la diputada Ferreira. Por otro lado, de este lado tenemos a Alejandro Cibotti, que es de RUCAM. Explícanos, RUCAM es... La red de usuarios de cannabis medicinal. Bienvenido. Gracias. Julián Peré, que es el presidente de ACA. ACA es... La Agrupación Agricultores Canábicos Argentinos. Bueno, y el periodista Mariano Castro, periodista de Senado TV. Muy bienvenido, Mariano. Bueno, hoy me interesa que vayamos directamente a que me expliquen un poco cómo es el proyecto que se ha presentado y en qué consta el proyecto exactamente. Bueno, ¿se arranco yo? Sí, Dani. Bueno, mira, en realidad el proyecto que presentamos hace ya unos años atrás con la diputada Araceli Ferreira es uno de los tantos proyectos que al igual que el de Victoria Donda y de otros diputados... Son numerosos los proyectos. Hay varios diputados con estado parlamentario que actualmente tienen vigencia para ser discutidos, tratados y que están dentro de la comisión. En realidad es un proyecto que elaboraron, es un consenso principalmente de la legisladora María Rachid, que es una de las legisladoras que conduce la Mesa Nacional por la Igualdad, que componen un montón de organizaciones, aparte un montón de organizaciones como acá hay algunos representantes, ACA, RUCAM, otros tantos que no quiero dejar de nombrar, pero que participaron activamente, el doctor Mariano Fusero, bueno, nada, un montón de especialistas, de asesores, o sea, es una construcción colectiva que hizo posible esta perspectiva, esta mirada que está plasmada en el proyecto, y que principalmente, bueno, un poco vos lo habías adelantado, busca plantear una nueva mirada sobre, una mirada más en realidad, sobre la legalización de las drogas y la despenalización del consumo y de la tenencia de marihuana. Mariano, ¿podemos explicar cuál es la diferencia entre, bueno, qué significa legalizar y por otro lado despenalizar? Porque hay una diferencia entre... Sí, es importante esa diferencia terminológica, no solo la técnica, sino que generalmente se confunde mucho también el discurso político de a qué uno aspira cuando presenta una iniciativa determinada, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de despenalizar, generalmente estamos hablando de despenalizar determinadas conductas humanas, como puede ser la tenencia para consumo personal, puede ser la tenencia simple, puede ser consumo ostentoso, puede ser el autocultivo, o sea, todas conductas relacionadas generalmente al consumo de una persona. El modo de abastecerse, como el autocultivo, etcétera, o sea, son todas formas de que lo que se busca en la práctica es no criminalizar al usuario de drogas, ¿no? O sea, que la práctica penal esté vinculada a la lucha contra el narcotráfico, hacia las grandes asociaciones de carteles, etcétera, pero no hacia el mínimo eslabón que son los usuarios. Cuando estamos hablando de legalización, estamos hablando de legalización de determinadas sustancias. O sea, la legalización puede ser de cannabis, como el caso uruguayo, como puede ser el caso de también 4 estados en Estados Unidos que también legalizaron y regularon el cannabis. Están asociadas las dos palabras también, legalización, y que sigue en la práctica una regulación estatal, una regulación efectiva y presente por parte del Estado en todo lo que sea la cadena de producción de una sustancia determinada. Contrario a lo que sería una liberalización de mercado, que liberalización de mercado se suele llamar a liberar una sustancia para que sea una sustancia de consumo más, que sea bajo objeto de mercadotecnia, publicidad, etcétera, En y este que caso finalmente no se avanza en ninguno de los antecedentes internacionales, tampoco se avanzó en ese sentido, sino que la presencia del Estado es bastante fuerte.
Por ejemplo, para hablar, o sea, un ejemplo de regulación que tenemos bastante presente, que es el caso uruguayo, o sea, tenés una forma de acceso a la sustancia como es el cannabis, que puede ser por el autocultivo. Otra forma de acceso podés tener con los dispensarios y las farmacias. Ya todo el proceso uruguayo tuvo una regulación de todo lo que sea el uso recreacional, el uso industrial y el uso medicinal. O sea, todos los usos que se le puede dar a la planta de cannabis están en la práctica regulados. Falta todo un proceso todavía de llevar en la práctica esos resultados, o sea, el dispendio de farmacias, los productores de esta sustancia que están regulados, etcétera. Pero bueno, pero básicamente para diferenciar terminológicamente es una cuestión de que despenalizamos conductas humanas que están contenidas en el Código Penal y por otro lado legalizamos y regulamos determinadas sustancias. ¿Este proyecto dice algo acerca de otro tipo de drogas? En la práctica, o sea, con esta diferenciación, o sea, la despenalización lo que hace es despenalizar la conducta humana, que puede ser, por ejemplo, la tenencia para consumo personal, de todas las drogas. De todas las drogas. Eso significa que cualquier consumidor de una sustancia X que está prohibida en la actualidad, puede ser cocaína, puede ser marihuana, puede ser paco, etcétera. Como se interpreta por parte de la Corte Suprema aquel fallo Arriola de 2009, que es una acción privada de la persona que no afecta a derechos a terceros, se despenaliza cualquier conducta que esté relacionada a cualquier sustancia que esté prohibida. O sea, no es que se despenaliza a la tenencia de marihuana, por ejemplo, y se sigue criminalizando lo que podría ser la tenencia de una sustancia de mayor peligrosidad a la salud individual, como puede ser la cocaína o otras sustancias como el paco. Si nosotros tuviéramos una diferenciación entre esta criminalización y despenalización según la sustancia, lo que estaríamos haciendo en la práctica es criminalizar generalmente a determinados sectores de la sociedad que consumen determinadas sustancias por su vulnerabilidad social, ¿no? O sea, y en realidad el problema sobre todo es el narcotráfico, que Sobre de todo esa es el forma no narcotráfico. se estaría atacando el narcotráfico. Tal cual. Y en la práctica, o sea, lo que sucede es que la puerta de entrada para otras drogas generalmente se suele decir que son determinadas sustancias que en algunas partes se consideran bajo el rótulo de blandas, como puede ser el cannabis. Que en la práctica no sucede eso, sino que es la puerta de entrada real es cuando la persona va a comprar a esos estratos ilegales de mercado que está regulado por parte del narcotráfico mediante la violencia, la distribución de territorio, etcétera. Esa persona, o sea, lleva el acceso de otras sustancias de mayor peligrosidad, como puede ser cocaína, paco, etcétera, y entonces el dealer, el puntero, como se suele decir, o sea, generalmente le ofrece otras sustancias de peor calidad, de mayor toxicidad para la persona, y no la sustancia que está buscando. Esa es realmente la puerta de entrada a lo que se llama internacionalmente el efecto góndola, ¿no? La góndola que tiene una persona dentro del mercado ilegal como para acceder a una multiplicidad de sustancias que son más nocivas. En el caso de una regulación, eventualmente la persona podría llegar a acceder a esa sustancia mediante, como te decía, o sea, una cuestión de autocultivo, dispensario, etcétera, de una forma regulada y también tener un control sobre la calidad de esa sustancia. La mayor capacidad de toxicidad que tiene la sustancia de por sí, hasta otras sustancias que conllevan la muerte de las personas, como puede ser la cocaína, parte de la base del corte de esas sustancias, ¿no? O sea, como puede ser, por ejemplo, para un ejemplo básico, que se suele decir es el yeso con la cocaína, ¿no? Que tapona las arterias y produce una muerte súbita, ¿no? Algo así no sucedería cuando uno tiene detrás un ente regulador que controla la calidad de una sustancia determinada, como para que la toxicidad esté por lo menos sea controlada mediante el Estado y la persona sepa lo que está consumiendo. Ok, vamos a un corte y ya volvemos. Esto es Proyecto en Comisión. Nuevo bloque, segundo bloque, esto es Proyecto en Comisión. Estamos hablando sobre la legalización del cannabis. Bueno, Daniel, contame un poco más del proyecto, volvamos al núcleo duro. Dale, Que es el proyecto. mira, en realidad te planteo algunas cuestiones más chiquititas como para no tomarme todo el tiempo, digamos, para explicarlo, pero me parece importante resaltar la cuestión del proyecto. Incluimos y sentimos la necesidad de expresar la utilización, a partir de lo que Mariana incluso explicó muy bien, la diferencia entre la legalización y la despenalización, al cannabis como una sustancia que no esté dentro del listado de sustancias prohibidas actualmente, con lo cual se puede utilizar a la sustancia para usos terapéuticos, para usos medicinales, del cual seguramente Alejandro va a poder explicar un poco más, que está mucho más interiorizado en el tema. Y por otro lado también ver al proyecto también como una herramienta que viene de alguna manera también a intentar plantear una solución al alto grado de violencia institucional que genera la penalización, digamos, de este tipo de estas acciones, de
de la prohibición sobre este tipo de sustancias, que actualmente en la sociedad, en los sectores más vulnerados, en los sectores más postergados, cotidianamente se viene dando a premios policiales, ciudadanos que actualmente están procesados, sentenciados por simplemente un uso individual de consumo personal, y el fallo también lo que busca también es intentar reparar esto de alguna manera con sus fórmulas, y por otro lado intentando plantear que todas aquellas personas que también actualmente están siendo procesadas o sentenciadas, que les genera un perjuicio laboral, un perjuicio en su vida cotidiana, de alguna manera también se vean beneficiadas también con este proyecto, intentándole generar una especie de amnistía, digamos, a este tipo de causas. Natalia, ¿cómo se está trabajando en el despacho de la diputada este tema? Ahora está el tema, nosotros seguimos trabajando, pero en realidad en el Congreso, digamos, está bastante paralizado, salvo las iniciativas por ahí particulares de algunos diputados. Desde hace algunos años, desde la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, se hicieron varias audiencias públicas, seminarios, charlas donde participaron profesionales, especialistas del ámbito de la justicia, diputados, todo eso, y bueno, y se llegó por suerte a un consenso entre la mayoría de los bloques, te diría, políticos de la Cámara, en que había que despenalizar la tenencia y la tenencia para consumo. O sea, que no podíamos penalizar a los usuarios o consumidores con la prisión. Hoy está en el Código Penal esta temática. Y se acordó también que tenía que tratarse básicamente desde la perspectiva de la salud. Entonces ahí había algunos puntos entre, por ejemplo, en una reunión que hubo entre la diputada Diana Conti, Ricardo Gil Lavedra y Victoria Donda, donde se acordaron algunos puntos, como por ejemplo que no se podía penalizar la tenencia para consumo, salvo la tenencia, digamos, de alguna sustancia prohibida, salvo que sea para comercio. El cultivo, salvo que sea para comercio. Se cambió la carga probatoria, porque hoy, como está redactada la ley, cualquier persona que es detenida por tener una sustancia en su poder o por ilegal, ¿no?, o por consumir, tiene que probar que es inocente o que la tenía para consumo. O sea, es culpable de antemano, es culpable. Entonces, con esta formulación se cambiaba y, o sea, salvo que fuera para comercio, no sería punible. También el tema de reducir, que nos parece importante con todos los que estaban explicando acá, el tema de las penas para las mulitas, que es las llamadas mulitas, que es como el eslabón más débil de toda esta cadena de vinculación con el narcotráfico. Y por otro lado, porque la mayoría de los datos que surgían de todas las audiencias públicas y de las exposiciones era que hoy esta ley no está dando resultado para la lucha contra el narcotráfico, porque la mayoría de las causas por drogas son por tenencia o por tenencia para consumo. Entonces, bueno, se llegó, te diría, casi el 90 o 95% de las causas. Entonces, bueno, como que era la necesidad y el acuerdo entre la mayoría de los bloques de cambiar esto, y se llegó a este acuerdo. Y también que debería ser acompañado por una política de educación y de prevención y de asistencia a las adicciones en el caso de que haya un consumo problemático. De hecho, se creó un plan nacional de asistencia a las adicciones que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Fue unánimemente aprobado y pasó al Senado y después cayó su tratamiento. O sea, en resumen, lo que te diría es que están la mayoría de los bloques políticos de acuerdo en que hay que despenalizar, que no podemos seguir aplicando la ley penal, la cárcel como pena ante una situación que debe ser abordada de la salud, pero quizás falta un poco de voluntad política para poder terminar de aprobar el tema. Mariano. Voy a ver un poco el vaso lleno. Me parece que se está trabajando en el Congreso quizás desde otros lugares para llegar a tener este debate. Por ejemplo, jornada de viernes sobre violencia institucional y lo que pasa con las clases, digamos, humildes y la marihuana. ¿No? La penalización de solo mirar a un chico con una gorra y vestido de una determinada manera, cárcel, preso. Estereotipos. El estereotipo, eso por un lado. Por otro lado, interparlamentaria entre México y Argentina, los diputados y senadores mexicanos denuncian la doble vara de Estados Unidos, que está permitiendo cultivar en su país, pero de la frontera para abajo pide conductas represivas. Entonces, hay un avance. Y otro avance son unas leyes que se votaron por unanimidad en diputados y en Senado. Una es la de consumos problemáticos de Pietragala. Y también se está trabajando en 3 proyectos para cuidados paliativos. Y yo, digamos, asumo de decir que estoy absolutamente de acuerdo en que la marihuana se tiene que usar para cuidados paliativos y para cuestiones médicas. Entonces me parece que se va avanzando. Me parece que le podemos dar la palabra justamente a Julián Pérez para que nos cuente un poco qué es esto y sobre todo ustedes dos que pueden hablarnos de esto de cuidados paliativos. Principalmente lo que nosotros buscamos es la legalización y regulación del cannabis, en el cual también está quedando de lado un tema que nadie lo dijo acá, que el cannabis industrial, el cáñamo industrial, que está siendo muy utilizado en todo el mundo y que acá se está desaprovechando por una cuestión de la prohibición. Los usuarios y cultivadores de cannabis mayores de edad, lo que buscamos es obtener una sustancia que no sea
digamos, alterada, y a su vez buscamos alejarnos de lo que es el narcotráfico, lo que es, digamos, el comercio no regulado. Nosotros creemos que hoy en día la regulación del mercado lo están teniendo las bandas de narcotráfico y creemos que tiene que tenerlo el Estado. Entonces, no solamente estamos a favor del autocultivo, sino del cultivo también asociativo, tipo como el cultivo... ¿Qué es el cultivo? El cultivo asociativo, el mejor ejemplo es lo que sucede en España, en donde personas mayores de edad lo que hacen es asociarse para de una manera deslindar su, digamos, lo que es el cultivo, lo que es el cultivo. El cultivo es muy trabajoso, no es que es fácilmente de hacer, ya sea porque no tiene espacio, porque no tiene los conocimientos o porque la zona no la acompaña. Entonces, de esta manera, asociándose sin fines de lucro, lo que obtienen es digamos, una sustancia de calidad digamos, conocida, y a su vez cada uno declara ser usuario previo de cannabis y un rango de consumo. De esa manera se puede, la asociación o el que esté a cargo de ese cultivo colectivo puede dar información con respecto al buen uso del cannabis para las personas de manera individual. Creo que uno de los problemas, y fue justamente un problema que vos tuviste, es que no se sabe qué es lo que da una planta, ¿no? Sobre todo me refiero a cuántas plantas ¿qué es el cultivo personal? ¿Cómo sería? ¿Cuántas plantas hacen falta para el cultivo personal? Y que no lo tomen como que es para venta o para comercialización. Digamos, eso es muy variable porque depende del consumo de cada persona. No es lo mismo un usuario medicinal que un usuario recreativo. No es lo mismo una persona que esté más habituada al consumo a una persona que que lo use de manera lúdica, pero en determinados momentos nada más. Entonces, para eso es que en el proyecto de ley que presentamos, la diferencia no está en el volumen, sino está en el acto de comercializar y el daño hacia la sociedad en una comercialización que no está permitida. Lo que buscamos es que se regule y que la comercialización sea hecha a través de los dispensarios, clubes de cultivo o el mecanismo que se elija, pero sobre todo que haya un control de calidad y que esté alejado de la violencia de lo que es el narcotráfico, la violencia también la violencia institucional. Esto de que el Estado no sabe para qué es, y ya que no sabe para qué es, ingresa a tu vivienda, te allana y te hace pasar un mal momento. Sí. Entonces, tenemos muchas personas prisionizadas por este tema, porque una causa penal no es barata, es cara, ronda entre los 30.000 y 100.000 pesos, depende en qué instancias esté, y la mayor parte de las personas no tienen ese acceso a ese volumen de dinero, y entonces forman, digamos, los famosos perejiles que están prisionizados, muchos de manera preventiva, y a los cuales les arruinan la vida. Tenemos el caso de un compañero Comba, que en este momento está en la cárcel de Mar del Plata. Ahora vamos a ir con casos puntuales. Ahora sigo con vos, vamos a un corte, segundo y último corte. Ya volvemos, esto es Proyecto en Comisión. Volvemos, este es el tercer y último bloque de Proyecto en Comisión. Alejandro, para que me redondees la idea. Julián. No importa. Alejandro soy yo. Voy con vos ahora. Digamos, la idea fundamental es dejar de perseguir al usuario cultivador de cannabis para propio consumo, tanto sea lúdico como medicinal, y fundamentalmente regular el cannabis para que, bajo el lema del consumo responsable, para aquellas personas que por decisión propia, mayores de edad, quieran hacerlo, lo pueden hacer dentro de un ámbito de calidad y seguridad que hoy en día no está sucediendo. Ok, bárbaro. Alejandro, ¿me contás tu caso específicamente? Bueno, consumo medicinal. Consumo medicinal. Yo soy usuario medicinal hace 3 años. Padezco una polineuritis sensitiva en los nervios periféricos. Eso me llevó a tomar una cantidad de medicación para el dolor muy importante, 5 drogas diferentes, una de ellas la metadona. Conocí la marihuana. La marihuana me dio el alivio que no me daba nada, no me lo daba ninguna de estas drogas que estaba tomando, y así empecé a militar en el tema del cannabis medicinal. Nosotros apoyamos el proyecto de ley 7.904 que le dio estado parlamentario a la diputada Araceli Ferreira, pero estamos un poco complicados, ¿no? Porque nosotros tenemos que andar luchando no solo con el tema de la prohibición, sino también con el tema de la salud. Y hay muchos usuarios medicinales.
que estamos tratando de, como RUCAM significa red de usuarios, ¿no? De contener esa gente que en este momento está ¿Cómo será la contención? Y la contención, bueno, estamos todos los miércoles y de 11 a 14 en Callao y Rivadavia, asesorando a las personas que se acercan, que nos movemos por por Facebook, los convocamos y así llegan a nosotros para tratar de sacarlos del mercado ilegal y que puedan entender que hay una alternativa de autocultivo, promover el autocultivo y así ayudar a todos los que podemos con que tengan patologías como puede ser la epilepsia refractaria, que son muchísimos los que llegan, cáncer antes, durante y después de la quimioterapia, el asma, la colitis ulcerosa, ¿sí? Bueno, hay un montón de patologías donde la marihuana está entrando muy bien, donde está más que probado que está funcionando y bueno, estamos tratando de informar a todos los que podemos y apurando este asunto del proyecto de ley, porque para nosotros es para ayer. Nosotros no podemos esperar, el dolor no espera y nosotros sentimos que la ilegalidad para nosotros terminó en el momento que empezó la enfermedad y el dolor para nosotros, ¿no? Yo tengo una pregunta desde el lugar de, quizás de que vengo de provincia y sé un poco cómo es la mirada, sobre todo una provincia que es muy conservadora como Mendoza, que están bastante en contra con respecto a la legalización, es que si a los jóvenes, porque hay una edad, digo, cuando uno tiene 25, 26, como que ya está planteado de otra forma, uno ya sabe qué es lo que quiere o no, bueno, pero a la edad más joven, esa edad que son los jóvenes de 15, 17, que están en una edad de rebeldía absoluta. La legalización no puede llegar a ser que el joven empiece a probar otro tipo, y sobre todo que está en ese momento de rebeldía absoluta, no puede ser que quiera probar, empiece con la marihuana y quiera probar otras cosas y se da como que pueda llevar a otras cosas, porque es justamente lo que hablabas vos. Sí, pero yo creo que al contrario, o sea, la rebeldía que vos citás, o sea, viene a contradecir la norma. Sí. Y si una sustancia está prohibida es más atractiva para la juventud, o sea, romper esa norma y ir hacia el consumo. Eso está comprobado, o sea, la juventud, o sea, rompe las reglas en general y la prohibición misma hace como morbosa y atractiva para ese estrato social, o sea, del consumo. La legalización en las partes, la despenalización primero que nada, o sea, en las partes que se llevó adelante como procesos de hace ya muchos años, como Portugal, Holanda, etcétera, o sea, con sus diferencias, o sea, pero que tomaron una medida mucho más humanitaria y mucho más tendiente a proteger a los consumidores en sus derechos humanos y no utilizar el sistema penal como único recurso, tiene una cuestión, o sea, de basamento de que no en ninguno de esos lugares, o sea, se amplió el consumo, o sea, tomando medidas más que favorecen a esas personas, o sea, de contención social, de educación, de salud, etcétera, de prevención de adicciones, o sea, es una cuestión de educación que viene de la familia, de las escuelas, de la sociedad en general, etcétera, como para que esa persona no incurra en un consumo. Sea una persona de un estrato de edad hasta, no sé, menor de edad o mayor de edad, etcétera. Pero eso es una cuestión, o sea, que está comprobado que no aumentó ese consumo, sino que la prohibición es lo que hace más atractivo, o sea, para la juventud. Daniel. No, me parece a mí que la cuestión, al ser, hoy al tener una prohibición tan importante, y no solo en la esfera jurídica, sino también en la esfera social, en la esfera cultural, en la esfera incluso hasta religiosa, porque también hay cuestiones que vienen atadas a la moral, a las buenas costumbres, al culto, etcétera, me parece que tiene más que ver, eso lo que termina generando es mayor grado de desinformación, mayor grado, me parece a mí, de aseveraciones de cuestiones que en realidad en la práctica y en otros países actualmente no existe. Hay un nivel de desinformación muy grande sobre el tema. Me parece que el Estado también tiene que hacerse cargo de esto, digamos, y llevar adelante otro tipo de propuestas también para que esto, para poder subsanar este tipo de cuestiones, porque es claro que es un debate que es transversal, no es un debate que me parece a mí que viene desde una bajada de línea solamente política o solamente cultural o solamente... Es un debate, me parece a mí, que se tiene que dar en el pleno de la sociedad y que en función de eso, con mayores grados de información, también se pueden lograr. Bueno, la pregunta que hiciste es una pregunta muy común. Es una pregunta no común que sí, es algo que se pregunta, por ejemplo, a la gente en la calle. Sí, o sea, sí, sobre todo, como digo, en las provincias quizás que son lo más conservador, muchas veces surgen esas dudas. Mariano. Escuché algo que no había escuchado nunca antes, recién de tu parte hablaste de un consumo responsable de marihuana. ¿Cómo logramos eso?
cuando quizás no podemos lograr un consumo responsable de alcohol? Primero lo logramos desde un punto de vista de la información. A la gente que da la información que sea correcta, que no sea errónea, como se ha estado hasta ahora, eso es lo principal. Información hay que dársela a todo el mundo, a los niños, a los adolescentes, a los adultos, a todos hay que darle. Y por el otro lado, justamente la prohibición es el mayor generador de lo que es el consumo sin ningún tipo de control. Porque cuando uno va a un lugar, una boca de expendio a conseguir algo, el dealer nunca te va a decir, mira, no consumas, te va a decir no consumí más porque eso a mí me conviene. Mira qué buena está la que tengo, toma. En cambio, digamos, nuestra intención no es aumentar, digamos, el consumo, sino justamente prevenir el abuso y por otro lado, digamos, tomar conocimiento, que hasta ahora no hay conocimiento, cómo es el consumo de cannabis a nivel, digamos, nacional. Hace poco fue la Marcha Mundial de la Marihuana, acá en Buenos Aires hubo 150.000 personas por segundo año consecutivo y de esa manera pudimos demostrar que los usuarios y cultivadores de cannabis no somos personas, digamos, que seamos problemáticas, porque las marchas se hacen sin ningún tipo de problemas que estén asociados. Entonces ahí estamos dando una muestra de que estamos preparados para hacer un cambio y que, bueno, estamos esperándolo. Igual creo que sobre todo ese tipo de cosas y marchas y todo se dan mucho en capital. En las provincias es mucho más difícil. Es más difícil, pero en Mendoza hubo una marcha. Había mucho prejuicio, por ejemplo, en el momento que se votó, que es un tema que también generó mucha controversia, que tiene que ver con matrimonio igualitario, por ejemplo. Y todo el mundo salió a decir de que en realidad cuando se aprobara matrimonio igualitario, todas las parejas iban a salir a casarse y que o lo mismo que cuando se aprobó en el año 80 y Alfonsín lo aprobó, cuando se pudo generar la ley de divorcio, que todo el mundo iba a salir a divorciarse. Creo que en realidad mucho de todo esto tiene que ver con mitificaciones que se van construyendo en términos sociales para en realidad obstaculizar, me parece a mí, el otorgamiento de mayores derechos que da en definitiva mejor calidad de vida y mayor inclusión en términos sociales. Sí, estoy excedida en tiempo. Nada, muchísimas gracias por venir. Creo que es un tema hiper debatible y que tiene que seguir trabajándose, así que seguramente los convocaremos de nuevo a trabajar. Les agradezco mucho. Bueno, este fue un nuevo programa de Proyecto en Comisión. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa.